Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidas. Es un honor y creo que con honor me voy a quedar corta. Es un honor y es un orgullo estar aquí hoy con estas personas sentadas en esta mesa aquí, en el Congreso de los Diputados y de las Diputadas, para hablar de solidaridad con Palestina y de criminalización en Europa. Y creo que es importante que maticemos que hoy hablamos de estas dos cuestiones, de la necesaria solidaridad y también de la criminalización que están sufriendo los activistas, las activistas, los movimientos en defensa y en solidaridad con Palestina en toda Europa. Y es, creo, especialmente valiente y especialmente importante hacerlo hoy, a menos de una semana de las elecciones europeas en las que nos estamos jugando una Europa de paz y de derechos humanos frente a una Europa cómplice con el genocidio y cómplice con la barbarie de la guerra. Creo que ya conocéis a las personas que me acompañan, no obstante, dejadme que las presente brevemente antes de dar paso a la conversación, ¿no? A esta ronda de preguntas. Aquí a mi lado tengo a Jaldia Abu Bakra. No sé si habéis tenido el placer de leer algunas de sus entrevistas y de conocer sus posiciones. Es una activista, es la fundadora del movimiento de mujeres lo voy a decir bien, Al-Karama, ¿verdad? Al-Karama. Y además para mí, bueno, es un referente en cuanto al pensamiento feminista y anticolonial para abordar la lucha palestina y para defender el papel esencial que tienen las mujeres palestinas en su lucha y en su lucha por la liberación y por sus derechos. Tenemos aquí al doctor Ghassan Abu Sita. Supongo que también le conoceréis o os sonará, por eso decía que es especialmente un orgullo que haya sido Podemos quien haya traído al doctor aquí a sentarse con nosotras en esta mesa. Él es el rector de la Universidad de Glasgow, es cirujano, ha estado múltiples veces en Gaza, trabajando como médico, como cirujano, como digo, y en otros países de Oriente Medio. Ha sido testigo directo del horror del genocidio que ha cometido Israel en el hospital de Al-Shifa, y además ha ido a contarlo, lo contó frente al Tribunal Penal Internacional, y como castigo por ello, por ser un testigo y por ser una voz activa, ha visto cómo se prohibía su acceso a países europeos, como Alemania o como Francia. Por eso digo que es un tremendo orgullo y un honor tenerle aquí, doctor, y que nos pueda contar con ese coraje y con ese valor lo que usted ha visto y vivido. A su lado tengo a Ione Belarra, no hace falta presentarla, secretaria general de Podemos, diputada, y para mí la voz fundamental la primera y las más valientes para alzar la voz contra el genocidio cuando nadie más lo hacía, y un referente en la lucha por los derechos humanos, por el feminismo y por la paz en momentos en que faltan muchos de esos referentes para defender esa Europa de derechos. Gracias, Ione. Y por último tengo a Miriam Ojeda. Miriam Ojeda viene como integrante de la red Samidun en España. Samidun, que supongo que también conoceréis, es la red de solidaridad con los presos y presas palestinas, una red de solidaridad internacionalista, y que también han puesto el cuerpo y han puesto la voz y lo han pagado caro en muchos países europeos por defender los derechos de Palestina. Por ejemplo, en países como Alemania, lo comentaba antes con Miriam, pues sufren la represión, la criminalización, y como decimos, no sale gratis. Defender los derechos y ser activistas en estos momentos puede costarnos muy caro, y no hablamos de fuera de Europa, hablamos de dentro, ¿no? de esa Europa que algunos llaman jardín, pero que no lo es tanto. Como digo, no me enrollo más. Muchísimas gracias por estar aquí, y quisiera abrir con un primer bloque, con una pregunta general en torno a la situación actual, ¿no? ¿En qué punto pensáis vosotras y vosotros que está Palestina ahora y qué puede pasar? Y empiezo con el doctor, con Ghassan, para que nos cuente un poco más sobre su experiencia, sobre lo que ha visto en Gaza. Thank you very much. So we Muchas start gracias. with what's happening now. Empezamos con lo que está pasando And I'll tell you mismo. two Y voy a deciros, messages that I received from Gaza. transmitiros The dos first one mensajes was que he from a recibido. colleague of El mine, who's primero, a British de un surgeon, who was one of the compañero, last surgeons to cirujano leave Rafah británico, uno before de the los Israeli últimos que tanks dejó came in. Rafa después And de los he últimos told me bombardeos, that y me the dijo famine has become so que la hambruna extensive se ha and vuelto so tan severe extrema, tan severa, that when people are que becoming cuando las wounded, personas their wounds from the surgery that they tienen need heridas, or their injuries are lo no que longer able necesitan, to el heal. tipo de intervención And ya so no people are pueden, dying ya no after the permiten surgery sanar. Esas because their heridas wounds are no opening pueden up again cerrarse. Después because de they're so coserse se malnourished. vuelven a abrir
pero la And gente está he tan reported 2 malnutrida que children las heridas no who se he had curan. operated on, También me habló who de a few niños y days niñas que later había their wounds operado. opened up Días because they came in después las so heridas malnourished. habían vuelto a abrirse, The second piece of justamente por la information that I malnutrición. received from a colleague La in the segunda north, información que recibí de un compañero del who is an norte, orthopedic surgeon, que es un cirujano he ortopédico, told me that of me the dijo amputations that he's doing at que the las moment, amputaciones que he está believes haciendo en that estos half of momentos, them cree que la mitad he could de have ellas saved those limbs from hubieran sido amputation evitables had there been si a functioning health system, hubiera habido had un these sistema patients been sanitario able to operativo, access the si estos hospital pacientes hubieran podido llegar a un before hospital the time they showed up, antes de and by the que time patients aparecieran are allí. able to show up and Y that cuando there's enough lograron llegar a un fuel for the hospital, operating room to cuando run, había suficiente these material, wounds suficiente are combustible infected para and que these limbs are no funcionase longer salvageable. el espacio para las cirugías, estos So we miembros ya see no podían salvarse. how now Vemos the 3 machines como las of 3 the genocide, máquinas del the 3 genocidio, killing machines las of the 3 genocide are working. máquinas letales del First, the genocidio bombs están en and the marcha. blasts. Primero, And yesterday, los in response to bombardeos, the en American respuesta president's al Israel discurso del killed presidente 60 estadounidense, Palestinians. Israel mató a 60 Second, palestinos. the famine. En segundo lugar, The la famine hambruna is killing children. es matar, And esta more hambruna está matando a importantly, what niños it's y niñas. doing is Y that más importante it means todavía, that lo que está people haciendo who la are hambruna wounded es que las are personas dying heridas from wounds that mueren they shouldn't be de dying from heridas because they are so que no son malnourished when they letales, pero are que injured. conectadas con la And malnutrición the se third vuelven killing machine letales. is La the tercera infectious máquina diseases. letal son las Israel has enfermedades destroyed over infecciosas. 75% Israel of ha the houses, destruido destroyed más del all of the 70% water de and las sewage casas, treatment. ha People are in destruido todas las schools, in the infraestructuras tens of thousands schools para that hacer were meant llegar for agua potable, 1,000 los colegios 1,000 también, students. que debían And acoger so a the miles de infectious estudiantes. diseases, Así que las the enfermedades hepatitis infecciosas A, over 8,000 cases se of están hepatitis extendiendo. A, La hepatitis and A se está diarrheal extendiendo de manera diseases. So we increíble. have what we También call otro tipo de the enfermedades deadly infecciosas. triad Así que of tenemos la triada malnutrition, letal: malnutrición, injury, and infection. heridas e And so infección. people are dying Y las at a personas lower están level of injury, muriendo, at a lower level of digamos, infection, con and at a lower level niveles of, menores de infección, de malnutrition, herida because the y de three are malnutrición, happening at the porque same las time. tres se interrelacionan y se We vuelven also más need to letales, se understand that the refuerzan. number of También tenemos que 35,000 killed entender is probably que las personas 40% of asesinadas, the el total number 35.000 of those de killed. personas asesinadas, There's es probably probablemente around solo el 10 to 60% del 20,000 total de still under the personas rubble. asesinadas. Gaza never had the Todavía hay heavy lifting personas equipment bajo to los be able to escombros. Gaza take, nunca tuvo the el rubble from these equipamiento 4 or 5 para story sacar houses. los And I cadáveres remember de back entre in los October escombros. Me when you acuerdo en drove octubre, by some of those buildings cuando that had been algunos de bombed, estos you could edificios que smell habían sido the decaying bombardeados and podías decomposing bodies. And now it's oler much worse. los cuerpos en descomposición. And in the Ahora es north, todavía peor la situación en el as we norte, saw from the como mass hemos graves at Shifa visto Hospital, as we saw por from las the mass fosas graves comunes in en el Nasser hospital de Hospital. Shiva, In en the el north, hospital de Nasha, en el Shifa norte. used to be El norte the place where people registered the solía ser deaths. donde la gente And after the registraba a destruction los of Shifa muertos después de las and the destrucciones de Shifa. continuous bombing, Y people are just la being continuación buried de los where they bombardeos, die. la gente se la entierra We allí know donde of muere. several families who are buried Conocemos a in the muchas garden of their familias houses que han because sido they're enterradas en el one, no jardín de one su to casa register them, and two, y it nadie is les too ha dangerous registrado. to Es take them demasiado to a cemetery peligroso or to bury llevarles them a un anywhere else. cementerio, And so we enterrarlos en believe that otro lugar. 35,000 Así que is probably creemos que around esta 40 to cifra de 50% of the total 35.000 number of those personas killed. fallecidas en realidad solo representa el 50-60% And we del have total de seen personas the destruction asesinadas. of Hemos the visto health la system. destrucción del In a way, sistema no other sanitario war in de una history has manera que ever had ninguna the otra guerra destruction en of la a health historia system as a ha central llegado a strategy destruir. Esto of the war es una effort. estrategia What central del began esfuerzo bélico. with the Lo que missile attack empezó on con el Al ataque Baptist de Hospital misiles on contra the el 17th hospital of de October, Alibá then el progressed 17 de to the octubre, destruction of all continuó three con la children's destrucción hospitals in de the los north, tres then hospitales the attack pediátricos on en the el Indonesian norte, hospital in el Jabalia ataque camp, al and then otro further hospital en attacks un and campo de further attacks. refugiados And y más now, ataques, with más the attack on ataques. Rafah, Y ahora there are mismo no en el ataque hospitals contra running. Rafah There's ya no two hay small hospitales field operativos, hospitals in solo hay dos Mawasi, hospitales de campaña en Maasi y en each Yúñez. having, Cada uno one de or two ellos operating tiene rooms, and uno o dos otherwise there's nothing quirófanos else. People y no who hay are nada más. wounded are just being La gente bandaged, herida solo se la rather than venda being treated or en being lugar taken to the de operating recibir el tratamiento necesario, And with ser regards llevada al to the quirófano. situation Con respecto a la of, situación
de las mujeres embarazadas y las mujeres que se ponen de parto están teniendo que ponerse de parto en situaciones terribles. Solo están en el hospital 2 horas después del parto, porque solo hay un hospital, que es un hospital que tiene una maternidad. Así que las mujeres tienen que ser enviadas a casa y, por supuesto, no son enviadas a casa, son enviadas a una tienda de campaña o a un colegio que se ha convertido en el centro para las personas desplazadas internas. Y de nuevo no pueden beber agua limpia, vuelven a la malnutrición y todas estas cuestiones que aumentan la mortalidad materna, aumentan la mortalidad infantil, aumentan el riesgo de que tanto el niño como la madre mueran, el niño y la niña. Así que bueno, no voy a robar más tiempo, voy a dejarlo aquí después de esta descripción. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que cuesta no emocionarse, no espeluznarse con lo que acabamos de escuchar. Solo por recordar, el doctor hablaba de 3 máquinas de exterminio, ¿no?, de asesinato: las bombas, el hambre y las enfermedades infecciosas. 35.000 personas fallecidas pueden ser solamente el 40% de lo que realmente se encuentre bajo los escombros. Y con estas cifras y con estos datos, que como digo creo que nos han dejado a todas aquí heladas, quería hacer la siguiente pregunta a Ione. Me gustaría mucho, Ione, que nos contaras cómo percibes tú, cuál es tu análisis sobre esa complicidad de los gobiernos occidentales con lo que está pasando, esos intereses geopolíticos, ¿no?, que nos hacen a veces preguntarnos cómo puede ser que ese doble rasero y que esa hipocresía con el comercio de armas, con la impunidad ante lo que nos está contando un testigo directo, se tolere, ¿no?, y esté al orden del día en Europa. Muchas gracias y muchas gracias por tu trabajo y por esta labor de dirección de esta mesa. Quería, en primer lugar, darle las gracias al profesor. Muchas gracias por tu testimonio. Es muy importante que se alce la voz y es muy importante que tengamos la posibilidad, porque esa es una de las cosas en la que se está esforzando muchísimo el Estado genocida de Israel, que es en acabar con cualquier voz, con cualquier periodista, con cualquier persona que pueda dar testimonio de lo que está pasando, porque saben que la gente decente, la gente trabajadora, la gente humilde en todo el mundo siente, y conforme más sabemos, más se va a sentir, una solidaridad total con el pueblo de Palestina. Así que yo también quería que mis primeras palabras, en nombre de todas y de todos, es darte la bienvenida a este congreso, la casa de todos los españoles y las españolas, y decirte que el pueblo de nuestro país, el pueblo español, está con vosotros, está con vosotras, está con el pueblo palestino. Nosotras también sabemos, porque nos lo han contado nuestras abuelas y nuestros abuelos, qué significa que la comunidad internacional te dé la espalda en el momento más difícil, en el momento en el que te estás enfrentando al fascismo, y por lo menos las orgullosas herederas de esos abuelos y abuelas que lucharon contra la dictadura y contra el levantamiento militar, vais a tener nuestra solidaridad y nuestro compromiso para siempre. Y dicho esto, yo creo que muchas nos estamos preguntando, después de escuchar estas palabras tan dolorosas, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar para que Europa reaccione? Para que, digamos, quien se siente o se ha identificado a sí misma como la cuna de la civilización, como la cuna de los derechos humanos y de todo lo que construimos después de la Segunda Guerra Mundial, se supone, para que nadie más le volviera a hacer a nadie lo que los nazis les hicieron a los judíos y a las judías, pero no solo, también a la población LGTBI, también a la población roma, también a la gente que pensaba como nosotras y como nosotros. Si construimos todo ese entramado institucional para que nadie le volviera a hacer a nadie nunca aquello, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que después de 8 meses de genocidio nadie mueva un solo dedo para pararle los pies a Netanyahu? Y yo creo que es muy importante señalar a los culpables. Y la realidad es que Israel es un Estado amigo de los Estados Unidos y que nadie en Europa, ningún Estado miembro en Europa, es capaz de plantarle cara a los Estados Unidos y de construir una posición política propia diferente de la que marcan los Estados Unidos. Y eso se está convirtiendo en este momento en el fin del proyecto europeo.
lo que está pasando en Palestina, como dice el presidente Petro, la causa del pueblo palestino es la causa de la humanidad. El efecto de este genocidio, no solo sobre el pueblo palestino, sino sobre toda la humanidad, va a durar décadas, porque cada uno va a tener que pensar dónde estaba cuando se estaba produciendo el genocidio y qué estaba haciendo para pararle los pies a Netanyahu. Y yo espero que todas y todos podamos mirarnos al espejo después de esa pregunta. Por eso, y respondiendo a la pregunta que hacía Irene, a mí me parece que una vez más todo lo bueno que pase en el mundo va a venir desde abajo, va a venir de la gente humilde, de la gente trabajadora organizándose. Y por eso os pido que no dejéis ningún esfuerzo por hacer. Le pido a la gente de nuestro país que no dejemos de hablar de Palestina, que nos sigamos movilizando, que vayamos a las movilizaciones, a las manifestaciones, que la gente joven se siga organizando en las acampadas, que sigamos exigiendo alto y claro al menos estas 5 cosas. La primera, romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel. Nadie entiende que hayamos sido capaces de romper relaciones diplomáticas con Argentina por unos insultos y seamos incapaces de romper relaciones con Israel después de muchos más de 35.000 muertos, como acaba de decir el profesor. Tenemos que ser capaces de llevar a Israel ante los instrumentos jurídicos internacionales que tenemos. Tenemos que llevar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, respaldando la denuncia de Sudáfrica, y ante la Corte Penal Internacional, porque Netanyahu es un criminal de guerra. Es un criminal de guerra y se le tiene que juzgar como lo que es, un asesino de niños y de niñas. Y además, ¿por qué ha sido posible aplicar sanciones a Rusia por una invasión ilegal en Ucrania? Y es imposible que le pongamos sanciones a la cúpula política de Netanyahu después de 8 meses de genocidio. Eso es imprescindible. Y además, tenemos que aplicar un embargo de armas. Lo digo mucho, pero lo repito. Con dinero de todos los españoles y las españolas, los impuestos que paga la gente decente de este país con el sudor de su frente, con su trabajo, se están yendo en parte a comprar armas a Israel. Le pido al profesor que explique también después lo que ha explicado ahí fuera en el canutazo, cómo se está utilizando el dinero de la Unión Europea, el dinero que debería ir a investigación, que debería ir a que tengamos mejores sistemas sanitarios, a mejores tratamientos médicos, mejores tratamientos para el cáncer, se está yendo a investigar cómo podemos producir drones que asesinen a niños y niñas inocentes en Palestina. Eso no en nuestro nombre, no con nuestro dinero. Embargo de armas ya, que se prohíba la venta y la compra de armas y también el tránsito, porque quiero recordar que hay un barco a punto de llegar a España que es sospechoso de llevar armas a Israel y el Gobierno no está haciendo nada para detenerlo. Y termino ya. Insisto, creo que lo bueno que pase en el mundo va a venir desde abajo, va a venir porque la gente trabajadora se organice. Quiero que sigamos movilizándonos, que sigamos dando esta pelea, porque lo que nos estamos jugando son nuestros principios democráticos. Si realmente todo aquello que construimos, todo el entramado de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, nos lo creemos o se convierte solo en papel mojado que solo sirve cuando es para un adversario de los Estados Unidos y que cuando afecta a los amigos de Estados Unidos no afecta. Y después me centraré en otra cuestión que comentaba antes con el profesor, que también me parece muy importante, que es cómo el sionismo, como proyecto político absolutamente criminal y terrorista, goza de una protección mediática tan importante que es lo que le ha permitido durante décadas hacer todo lo que ha hecho sin que nadie se levante contra ellos. Por primera vez se está escuchando la voz de los palestinos y las palestinas con un terrible sufrimiento, pero se está escuchando y tenemos que poner fin a décadas de ocupación ilegal porque, insisto, lo que estamos viendo no empezó el 7 de octubre, empezó hace muchas décadas con una ocupación ilegal y quiero recordar una vez más que Israel no tiene derecho a defenderse porque es una potencia ocupante y, por tanto, tiene que reparar el daño que ha producido durante todas estas décadas. Y ya está. Muchísimas gracias, Ione. Muchísimas gracias. Hablaba Ione de la gente decente, de la gente trabajadora y de la gente que no solo habla, que se mueve, ¿no? y que pelea por cambiar las cosas y por denunciar este genocidio. Y
y porque no quede impune, ¿no? Una de ellas es Miriam Ojeda, y la tenemos aquí hoy, representante de Samidum. Bienvenida, Miriam. Y bueno, yo quería preguntarte un poco al hilo de lo que hemos estado hablando, ¿qué ha ocurrido con el movimiento de solidaridad con Palestina en Europa estos últimos 8 meses y cómo lo habéis vivido desde Samidum? A ver, ¿se oye bien? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por poder tener este espacio. Se oye bien, ¿eh? Se oye. Vale. Sí. Hablar después de Ghazán es bien complicado, tengo que decir, pero lo voy a intentar. Pues bueno, el movimiento de solidaridad con Palestina no empezó tampoco el 7 de octubre. Ya estaba antes. Organizaciones como Samidum llevan muchos años intentando poner encima de la mesa lo que estaba ocurriendo. Un genocidio actual, pero una Nakba sostenida y también una colonización que viene desde principios del siglo XIX, ¿no? Sí es cierto que entre todo el dolor y el sufrimiento que ha podido generar el 7 de octubre, una de las cosas que sí le tenemos que dar las gracias es poner en el centro la cuestión palestina, algo que estaba bastante invisibilizado, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, efectivamente, los últimos 8 meses pues, han sido meses de mucha movilización, no únicamente para paralizar el genocidio como tal, que por supuesto también, y es una de las cuestiones prioritarias, pero también como una forma de politizar a los colectivos, politizar a los pueblos y politizar al ámbito político en muchos casos, ¿no? Salir del marco de los dos estados, este marco que estaba tan extendido y que desde organizaciones como Samidum lo problematizábamos desde hace años. Eso también ha sido como una labor pedagógica que creo que la ciudadanía lo ha acompañado bien y lo ha abrazado bien, pero que efectivamente ha sido una labor pedagógica y de denuncia dura, ¿no? Además, considerando que muchas de las compañeras que están en Samidum o bien son palestinas o bien tienen relaciones personales y emocionales con Palestina y se las ha exigido de alguna forma estar en la punta de lanza. También había una voluntad propia, ¿no? Pero estar en la punta de lanza de la denuncia, de la pedagogía, al mismo tiempo que estaban viendo cómo sus redes y cómo sus emociones se caían todos los días por la borda, ¿no? Que creo que eso es algo que no las agradecemos lo suficiente y creo que os lo debemos agradecer todos los días por enseñarnos ese camino de fortaleza, ¿no? Por lo demás, pues yo creo que el movimiento de solidaridad lo que ha hecho es poner en el centro las contradicciones del sistema. También poner en el centro que es una contradicción que la respuesta europea hacia la situación en Ucrania y la respuesta europea hacia la situación en Palestina. Y creo que esto ha resonado mucho en las personas y por eso las personas se han movilizado. Pero creo que también tenemos que dar un paso más allá, ¿no? Y poner en el centro otro tipo de contradicciones. Por ejemplo, cuando decimos que las universidades están vendiendo armas a Israel, pues es que a lo mejor también desde los movimientos de solidaridad palestinos los que estamos buscando es un cambio sistemático, en cierta manera, un cambio anticolonial, pero también un cambio del sistema neoliberal, ¿no? ¿Por qué las empresas tienen que tener relaciones económicas de destrucción? ¿Por qué, por ejemplo, en este país el sistema educativo tiene que decirle a nuestros niños y niñas que el Estado de Israel es un Estado creado de la nada en el 1948? Hay muchas cosas que se enredan entre ellas y que nosotras como europeas también nos tenemos que deconstruir. Y ahí creo que, de nuevo, hay que darle las gracias a la resistencia palestina y al pueblo palestino en enseñarnos ese espacio de lucha que estaba letargado y que ahora mismo se ha empezado a movilizar, se mantiene la movilización y nos señala todas esas contradicciones que tenemos como civilización, ¿no? Y aquí yo me acuerdo siempre de Césaire, un autor decolonial que siempre decía que las civilizaciones caerán cuando no puedan dar respuesta a las contradicciones que tienen en sí mismas. Pues ahí estamos. Y yo creo que la solidaridad con Palestina lo que hace es poner en el centro el derecho del palestino a resistir, al retorno, a volver, pero también nuestra necesidad y nuestra obligación como ciudadanas y como ciudadanos europeos de deconstruir los sistemas que hemos construido o que al menos hemos legitimado para establecer nuestras propias hegemonías de poder sobre el resto de los pueblos, ¿no?
No sé cómo de tiempo. Tú tranquila. Vale, pues sigo entonces. Perdón. Termina lo que quieres decir. Vale. Entonces, con todo esto quería decir también como que la solidaridad con Palestina que se ha generado en estos últimos 8 meses, creo que efectivamente es alabable por lo cualitativo o por lo cuantitativo que ha sido. Masas de personas saliendo a la calle, independientemente de que incluso en muchos países se han encontrado una represión bastante grande, que hablaremos después de ella, pero también por lo cualitativo. ¿Desde cuándo en este país, en el Estado español, no escuchábamos decir desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, refiriéndonos a un solo Estado, no a 2 Estados unidos por una carretera? ¿O desde cuándo en este país no hemos escuchado decir que el pueblo palestino tenía derecho a la legítima defensa a través de todos los medios posibles? Entonces creo que también ese movimiento de solidaridad, con un coste alto para algunas de las activistas, pero un coste que se asume agradecido y que seguimos para adelante, ha conseguido también integrar, ¿no?, una nueva visión, no una nueva, ha dado poder a una visión cualitativamente más realista y más apegada a la realidad de lo que es el conflicto, no el conflicto, la cuestión palestina y la cuestión colonial en ese territorio y hacia ese pueblo, ¿no? Y creo que esto es algo que los movimientos sociales tienen un gran rol en que esto haya cambiado en los últimos años. Ya está. Muy bien. Da gusto escucharte, Miriam. Dice, seguimos para adelante porque esto no va solo, que por supuesto, de acabar con este genocidio, sino de transformar muchas otras cosas, hablar de la cuestión palestina y politizarnos en esta causa que es la causa de la humanidad, como comentabas. Hablaba Miriam de la violencia política, ¿no?, que sufren las activistas. Y siguiendo con las activistas, quiero presentaros de nuevo a Jaldia Abu Bakra y voy a utilizar una frase de ella que extraje de una entrevista y que me gusta mucho, que dice: las mujeres palestinas son emprendedoras, luchadoras, siempre han estado organizadas. Desde el tiempo de mi tatarabuela son el pilar de la resistencia palestina. Así que, Jaldia, yo quería preguntarte por qué la causa palestina es una causa feminista y cuáles son esas formas de resistencia. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias por organizar este acto. Gracias, Illone, también por tu posicionamiento desde el primer momento en la defensa de los derechos del pueblo palestino. Gracias a Ghassan también por su trayectoria de lucha y a todas las que habéis venido aquí a escucharnos. En realidad, la causa palestina, siempre decimos que es una causa feminista, pero hoy me gustaría decir que la causa palestina es una causa de la humanidad, es una causa de todas las personas, sean mujeres, hombres o lo que sea. Es importante destacar que cuando luchamos, las feministas o las mujeres, ¿qué defendemos? Nosotras como palestinas siempre decimos que defendemos los derechos del pueblo palestino. No tenemos como mujeres palestinas el privilegio que se tiene aquí de ser feministas, porque no podemos separar los derechos de la mujer de los derechos del hombre, porque la opresión que recae sobre el pueblo palestino desde hace más de 100 años y la lucha que lleva a cabo por mantener nuestra existencia es una lucha de todas y todos. Las mujeres palestinas, como he comentado en muchas ocasiones, llevamos más de un siglo resistiendo. Pero cuando estamos aquí en la diáspora y sobre todo cuando empezamos a formar o a fundar el movimiento de mujeres Al-Karama, uno de los principales motivos es que las mujeres palestinas en la diáspora formemos parte de la lucha de nuestro pueblo, formemos parte de esa resistencia del pueblo palestino en todas partes del mundo. Las mujeres somos parte de la sociedad y las que están ahí dentro están luchando y están dándolo todo por esa lucha para que volvamos las que estamos fuera. Por eso creemos que las que estamos fuera, tanto hombres como mujeres, tenemos una responsabilidad
y un deber y una oportunidad también que nos permite el estar aquí, el vivir en Occidente sobre todo, de poder hacer llegar la voz de nuestro pueblo a los pueblos con quienes vivimos y compartimos. Es importante también utilizar estas herramientas que tenemos a mano para hacer llegar la voz de la lucha de nuestro pueblo dentro, defender nuestro derecho a la resistencia, alzar la voz, cueste lo que cueste, elevando el derecho legítimo del pueblo palestino a resistir con todos los medios que hay a su alcance, incluida la lucha armada. Es importante que se nos oiga y que se nos escuche para formar parte del movimiento internacionalista, el movimiento feminista internacional, porque hemos sufrido bastante discriminación y intento de apadrinamiento o amadrinamiento por parte de Occidente, y no es a nivel del feminismo. Siempre cuando hablamos en entorno feminista hablamos del feminismo, pero en entorno general siempre desde Occidente se intenta de alguna manera llevar por algún lado cómo tiene que luchar el pueblo palestino. Se mide o se compara la lucha del pueblo palestino con los modelos europeos. Cuando se habla de progresismo, siempre es el modelo europeo que tenemos como progresismo. Y hay que entender el contexto en el que vive el pueblo palestino, un contexto de colonización. Y no es una colonización normal como otras que ocurren o que han ocurrido en la historia. La colonización en Palestina es de asentamientos, de reemplazo de la población palestina. El pueblo palestino lucha y ha luchado durante tantos años por mantenerse vivo, por mantener nuestra existencia. Y en estos momentos tan críticos que estamos viviendo, un genocidio que intenta borrar al pueblo palestino, lo que tenemos que mantener es la lucha del pueblo por mantener la entidad palestina. En estos momentos que estamos viendo ante nuestros ojos un genocidio y un borramiento, no podemos pedirle a la resistencia palestina que sea de un modelo o de otro. Hay que aceptar lo que elige el pueblo palestino y apoyarlo, y que luego tengamos nosotras en Palestina esa libertad que se tiene aquí de elegir qué modelo político queremos, qué feminismo queremos, cómo queremos vivir y cómo queremos ser gobernadas. Desde los movimientos palestinos, tanto Al-Karama como Samidun, como la Juventud Palestina, desde Masar Badil, el cual formamos parte todas, reivindicamos y luchamos por la liberación de Palestina desde el río hasta el mar. Y cuando decimos desde el río hasta el mar, no es como lo ha entendido la señora Yolanda Díaz, no es Gaza y Cisjordania. Desde el río al mar es toda la Palestina histórica, es nuestro derecho, y nadie puede exigirnos en estos momentos, me pongo nerviosa, en estos momentos que estamos viviendo un genocidio y un intento de borramiento de la historia y la entidad palestina, no es aceptable que vengan ahora, que cuando hace 8 meses no se hablaba de la causa palestina, que vengan ahora a pedirnos al pueblo palestino a aceptar otra vez de nuevo la solución de 2 estados. Los 2 estados no es una solución, es el problema. Es lo que ha generado y ha traído la colonización de Palestina. Queremos una Palestina libre donde convivamos todas y todos sin diferencias por religión, por etnia, por color o por sexo. Queremos tener el derecho a poder elegir cómo queremos vivir en Palestina, y queremos el retorno de todas y todos los palestinos. Muchas gracias. Bueno, Jaldía, es que ha sido una lección en 5 minutos que me has dejado, que digo, yo no sé ni qué recoger de las palabras que ha dicho. Así que, si os parece, voy a hacer una segunda ronda general
volviendo a Ghassan para volver a escucharte y haciendo un poco, incidiendo en esta cuestión que han abordado todas, de esa criminalización de la solidaridad en Europa, que también comentaba Jaldía. Y empiezo contigo, con usted, doctor, preguntándole, en primer lugar, quería rescatar lo que comentaba Ione, de que nos explique cómo el dinero de europeos se está gastando en ese genocidio, ¿no? en el asesinato sistemático de miles de personas. Y también quería aprovechar para preguntarle, bueno, por su experiencia cuando ha sido vetado, ¿no?, directamente del acceso de varios países europeos, y por qué cree que está ocurriendo esto. Y una última pregunta, sé que son muchos deberes, pero a ver si podemos contestarlos todos. ¿Creéis, y esa es para todas, para ir contestándolas, que Israel ha perdido la batalla por el relato? For your question. Respecto a... Gracias por tus preguntas. Algo que constatamos es que el Estado israelí es la punta del iceberg genocida y que el resto del iceberg no se ve, es el acceso al genocidio. Estos estados que han aumentado la producción de armas, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda, Australia, todos ellos no solo han sostenido su suministro de armas, sino que lo han multiplicado por 10 durante el genocidio. El resto del iceberg, de este iceberg genocida, son quienes permiten el genocidio, que son instituciones e individuos cuya tarea es silenciar todas las voces que piden un alto al fuego, que silencian los testigos de este genocidio. Lo que pasó en Alemania no solo me impidió entrar en Alemania para hablar en un congreso, sino también intentaron imponerme una prohibición de un año que afectaba a mi entrada en cualquier espacio Schengen. Y esto incluía Países Bajos y La Haya, donde había sido testigo en el Tribunal Penal Internacional y donde debía encontrarme con las Naciones Unidas sobre el uso de armas químicas. Esto, si tenemos que entender por qué el genocidio continúa ante nuestros ojos, siendo grabado en nuestros móviles durante meses y meses, es por el trabajo de la parte de abajo de este iceberg. Aquellos estados que quieren garantizar y que no solo apoyan a Israel, sino que apoyan el proyecto genocida. Alemania, al prohibir a quienes están alzando la voz contra el genocidio, no solo apoya a Israel, está apoyando el genocidio, está permitiendo que continúe. Lo mismo se puede decir por Reino Unido, Francia, Holanda. Desde el punto de vista de por qué, porque uno de los elementos más interesantes, y esto también explica por qué Gaza es mucho más importante que la cuestión palestina, excede la cuestión palestina. Las universidades israelíes, la industria armamentística israelí, durante los últimos 10 años se ha convertido en líder mundial de lo que llamamos la gestión de la población. Ese ámbito donde la policía se ha militarizado y son líderes mundiales también en drones, en robots que pueden disparar armas, en el software de reconocimiento facial. Toda esta industria es importante para el capital global porque aborda una de las crisis más importantes del capital global, que es qué hacer con las poblaciones excedentes. ¿Qué haces
con la población excedente política de Palestina, o las refugiadas en el Mediterráneo, o las poblaciones en las ciudades no solo de Europa, de Estados Unidos y de Mumbai, de Nairobi, de Sao Paulo, todas estas poblaciones excedentes. Israel está emergiendo como líder de esta tecnología, de la producción de este tipo de armas y de este tipo de industria. Estas armas y esta industria se está desarrollando dentro de las universidades israelíes, en las universidades de Tel Aviv, en Bangoria, en todas las universidades que componen el amplio complejo universitario israelí. Y lo que la gente no entiende no es solo lo absurdo de la disputa de Eurovisión donde participaba Israel, o la Liga Europea de Fútbol donde participaba Israel. Las universidades israelíes financian esta investigación porque tienen acceso a las becas de investigación europeas. Más de 6 millones de euros van dirigidos, lo tienen el mismo acceso que las universidades españolas, holandesas, alemanas, francesas. Y así es como Europa subvenciona la creación de este tipo de investigación, de este tipo de armas. Quadcopters tienen este tamaño, sus drones tienen una arma y son muy maniobrables, y entonces los han estado enviando a los hospitales. Una noche que estaba en el hospital, enviaron este tipo de mini helicópteros fuera del hospital para disparar directamente a los heridos y a las familiares que intentaban acercarse al hospital. Había muchísima persona que estaba llegando al hospital. También los enviaron dentro del hospital y dispararon contra una enfermera que estaba trabajando en la sala de operaciones. Son las becas universitarias europeas las que están financiando esta investigación. La empresa que posee la patente de este tipo de drones van a participar en una feria que va a celebrarse en Barcelona para este tipo de industria. Ahora que han hecho una publicidad de esto, han hecho propaganda y dicen, ha sido probado en el campo de batalla. Lo hemos probado ya contra los palestinos, lo podemos probar quizá en Sao Paulo, en Nairobi, en Mumbai, en el Mediterráneo. Y esto es solo un pequeño ejemplo. Esta tecnología que se utiliza en los drones, y estos drones que dispararon los misiles en el hospital de Jalí, que mataron a cientos y cientos de mujeres, niños y hombres que estaban refugiándose en el hospital, fue creado en una investigación conjunta entre una universidad europea y una universidad israelí. La industria militar israelí está llena de estos ejemplos de dinero de investigación europeo en colaboración con universidades europeas y universidades israelíes. Volviendo a la cuestión, no es solo esto. Israel y el laboratorio, porque algunos se refieren a Gaza como el laboratorio, a algunas corporaciones israelíes. Estas armas, las armas de Netanyahu de hoy, van a ser las armas del futuro. Lo que israelí utiliza hoy, la policía brasileña la utilizará mañana. Por eso, esta es una coyuntura crítica, decisiva. No solo quieren desmantelar el derecho internacional y, como ha dicho el gobierno británico, la ley humanitaria no se aplica a Israel. No es solo esto, sino que también quieren probar en el campo de batalla una nueva generación no de armas diseñadas para combatir a otros ejércitos, sino para controlar a otras poblaciones excedentes, otras poblaciones no deseadas. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que ese ejemplo os veía las caras mientras hablaba el profesor.
cuando los ejemplos son concretos, ¿no?, y se ponen cifras y se pone nombre y se pone fecha y momento, es todavía más patente, ¿no?, lo salvaje de este genocidio, como ha dicho él, patrocinado y financiado directamente con dinero público europeo y a través de nuestras universidades, ¿no?, con expresiones como el I+D+I, la inversión en seguridad y defensa, pero que en realidad es dinero directamente dirigido al genocidio y al régimen de guerra global, no solamente en Israel, pero con Israel como punta de lanza. Muchísimas gracias, Ghassan. Voy a pasar a Jaldía para retomar esa pregunta que le hablábamos antes sobre si Israel estaba perdiendo la batalla por el relato. Nos interesaría mucho saber cómo lo ves tú y, bueno, también, si te da tiempo y te apetece, un análisis sobre esas estrategias de resistencia que estamos desarrollando en Europa. Bueno, yo siempre suelo ser optimista, incluso en tiempos peores que estos. Yo creo que sí, yo creo que Israel sí que ha perdido la batalla del relato. Lamentablemente el pueblo palestino ha pagado un precio muy alto, pero siempre es así. Ningún pueblo ha podido conseguir la liberación sin poner víctimas, sin que haya mártires, sin que haya sufrimiento por parte del pueblo que lucha por la liberación. Y en este caso, 8 meses de genocidio en curso sobre la población palestina en la Franja de Gaza ha conseguido que mucha gente vuelva a hablar de la causa palestina cuando creíamos que ya estaba enterrada o que intentaban enterrarla, cuando veíamos que incluso los países de los alrededores de Palestina, los países árabes, estaban yendo de camino a la normalización, firmando acuerdos con la entidad sionista y normalizando y olvidándose de la causa palestina. La valiente iniciativa de la resistencia palestina el 7 de octubre ha vuelto a poner en la agenda política y mediática la cuestión palestina, y el sufrimiento y la resistencia también por parte del pueblo palestino y de nuestra resistencia a la Franja de Gaza ha conseguido que esto también saque a la gente a la calle. Quizás si la batalla hubiese terminado en 2 semanas, como ocurría en muchas ocasiones, pues hubiésemos salido a la calle a manifestarnos las de siempre, las 50, 100, 200, y cuando haya un alto el fuego esto se para y otra vez empezamos de nuevo. Pero que la batalla haya durado y sigue durando hasta el día de hoy, y que la resistencia palestina siga haciendo frente a un ejército de los más militarizados, más preparados, más potentes en la región, por lo menos una guerrilla de la Franja de Gaza que lleva bajo bloqueo desde hace más de 17 años, ha conseguido tambalear ese ejército, ha conseguido y sigue consiguiendo hacerle frente y obligarles a negociar. Eso también ha cambiado y ha hecho que la gente se preguntara qué está pasando. Mucha gente nos llama, nos pide que vayamos a conferencias, a charlas, hacemos proyecciones. Mucha gente ya incluso busca información en las redes sociales, por qué ha pasado lo que ha pasado el 7 de octubre, qué está pasando, por qué todo esto. Y eso es bueno porque ha hecho que la gente busque información, que haya debate, que encuentren la raíz de la cuestión palestina y que mucha gente sepa qué es lo que está pasando y que se apoye a la lucha, a la resistencia. Porque el primer mes todas recordamos cómo desde el primer momento empezaron a bombardearnos los medios de comunicación con que esto es un ataque terrorista, han decapitado a bebés, han violado a mujeres, y gracias al tiempo se ha demostrado que esto es falso, que es propaganda y que ha caído por tierra toda la propaganda sionista. Hay informes de instituciones internacionales que desmienten la propaganda sionista y hay informes de organizaciones internacionales que también muestran los crímenes que está cometiendo la entidad sionista, el ejército sionista contra la población palestina, crímenes contra la humanidad, crímenes tan terribles como es la violación de las mujeres, toda esta serie de ataques y de barbaridades que se están cometiendo en la Franja de Gaza, que ha comentado el doctor Ghassan, pero también
los crímenes que se siguen cometiendo contra nuestra gente en Cisjordania y en Jerusalén, y que esto no es algo nuevo. Lamentablemente, esto no es algo nuevo. Esto que ocurría también antes del 7 de octubre, lo que pasa es que no salía en las noticias, no salía en los medios de comunicación, nadie se enteraba. Nadie sabía que desde el 2000 el ejército sionista y los colonos habían asesinado a 12.000 palestinas y palestinos. Era un genocidio lento, despacio, poco a poco, sin molestar a la tranquilidad y a la paz de Occidente, de Europa, del resto del mundo. Solamente la gente que estábamos luchando para hacer llegar la voz de Palestina sabíamos y hacíamos los intentos por hacer llegar todo esto. Y, por lo tanto, creo que después del 7 de octubre la conciencia social de la gente, sobre todo de las bases, como decía Ione, desde abajo, la gente no va a volver como antes del 7 de octubre. Las movilizaciones, la sociedad civil, y esto lo tienen que retomar o tienen que tomarlo los partidos políticos y escuchar a la calle, escuchar a los movimientos sociales, porque esto va a hacer que cambie la visión que tenemos o que se tiene en muchos lugares de Europa sobre la lucha del pueblo palestino. Creo y espero firmemente que la gente no vuelva a decirnos que tenemos que hacer una lucha no violenta, que también es legítima y es válida y es una herramienta importante que el pueblo palestino ha usado y usa durante mucho tiempo, pero creo que no va a ser lo mismo ahora volver a criminalizar la lucha armada o la violencia revolucionaria que usa el pueblo palestino. Creo que a partir de ahora va a haber mucha gente en la calle y en los movimientos sociales y los movimientos estudiantiles todavía que van a comprender cualquier acto de resistencia que haga el pueblo palestino y que no van a pedirnos que aceptemos que seamos víctimas educadas o silenciosas, sino que van a apoyar nuestro derecho a resistir, a gritar, a decir que tenemos derecho a hacer lo que sea para conseguir el retorno y conseguir la liberación de Palestina desde el río hasta el mar. Y yo creo y espero, ya termino con esto, que una vez que haya un alto el fuego en Gaza, que la gente no se olvide, como hemos comentado varias veces, que se siga hablando de Palestina y que la lucha va a seguir. Estoy convencida que Palestina va a ser liberada desde el río hasta el mar, que el pueblo palestino no va a dejar de luchar por la liberación, no vamos a dejar de luchar. Solo espero que desde cualquier parte del mundo y sobre todo desde aquí que nos acompañen en nuestra lucha y no nos intenten poner palos en la rueda, como dicen, o entorpecer nuestra lucha pidiéndonos que nos sentemos a negociar con nuestro enemigo. Esto ya se ha probado y ya se ha demostrado que es un fracaso. Lo que hay que exigir es sanciones a esta entidad sionista y no justificar y no defender, como ya se ha comentado también por parte de Ione y de Ghassan, que desde Occidente lo que se teme es por la existencia del Estado de Israel, y el Estado de Israel no tiene derecho a existir. Gracias. Pues hablaba Jaldía de esas estrategias de silenciamiento sistemático, ¿no? Y frente a eso el derecho y la necesidad y la importancia de la protesta, de hacer ruido, ¿no? De hacer ruido y de tomar acciones y estrategias contra la represión y por la resistencia. Y con esa pregunta me voy para Miriam, para preguntarte, bueno, ¿cómo lo vivís desde Samidum? Aprovechar también para ver si... ¿Cómo ves tú también la cuestión del racismo, ¿no? que a veces sale un poco del debate y es importante también traerla al centro? Y también preguntarte a ti, ¿cómo ves esa batalla por el relato y que Israel parece, como decía Jaldía, que está perdiendo? Ojalá sea así. Sí, o sea, estoy de acuerdo con Jaldía que a nivel narrativo, a nivel discursivo, esa batalla se está perdiendo, pero al mismo tiempo los niveles de represión que nos estamos encontrando quiere decir que hay una superficie que quizás sí se está desquebrajando, pero que al final el sistema
el régimen sionista, que no deja de ser un régimen internacional, tiene una raíz muy poderosa y que todavía sigue dando coletazos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, nosotras como Samidun, pues como ya ha dicho Irene antes, hemos sido perseguidas en varios países europeos. De hecho, en Alemania no podemos, estamos ilegalizadas, no podemos hacer práctica política bajo nuestro nombre. Incluso también pues hay casos individuales, como nuestro compañero Mohammed Al-Hadid en Bélgica, en el que una ministra del gobierno belga pidió su extradición. Él está en un proceso de refugio, y pidió su extradición, pero eso es a nivel europeo. Como todas sabemos, las listas de terrorismo a nivel europeo que incluyen Hamas, pero también el Frente Popular, hace que todas las organizaciones que abiertamente y sin ningún tipo de complejos digamos que la población palestina tiene derecho a resistir también por la vía armada, seamos perseguidas, ya sea penalmente, administrativamente o políticamente. Por tanto, como el primer punto, ¿no?, sería a nivel europeo habría que reflexionar bastante sobre la legitimidad que damos a estas listas de terrorismo, no solo en su contenido, sino también en la propia existencia, y cómo ese concepto de terrorismo se ha manipulado hasta el punto de ser cualquier voz que disida del sistema establecido, ¿no? Cosa que en el caso palestino pues se ve bastante claro. Luego también nos enfrentamos con la cuestión del antisemitismo, como todas sabréis. La definición del antisemitismo de la International Holocaust Remember Alliance, que es adoptada también por la Comisión Europea, y que funciona, ¿no?, como elemento de persecución, en algunos casos político y, de nuevo, en algunos casos penal, dependiendo del territorio del que hablemos. A mí me gustaría centrarme en el Estado español, porque creo que se nos viene además una lucha importante ahora, ¿no? Y pues como sabéis, esta definición fue adoptada por la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid lo llevó como una proposición de ley al Congreso. El año pasado el Congreso aceptó la lectura de esto, por tanto, este año, en esta nueva ley, bueno, este año no sabemos, en esta legislatura, en algún momento se tendrá que debatir si efectivamente se adopta esta definición como la definición de antisemitismo que el Estado español y la Judicatura va a adoptar. ¿Cuál es la complejidad? Bueno, como todas sabéis, la complejidad principal de esta definición es que vincula antisionismo con antisemitismo, cosa que nuestras compañeras de judías antisionistas nos han enseñado ya en muchas ocasiones que nada tiene que ver. Pero bueno, tenemos las alertas puestas porque efectivamente hay una proposición de ley, y veremos cuáles son las posiciones que se colocan, ¿no?, en ese debate. Aún así, aunque esta definición por ahora no tenga una carga penal concreta dentro del Estado español, sí que opera de facto, en el sentido de que, por ejemplo, el último Plan Nacional de Estrategia contra Antisemitismo, uno de los puntos es la formación de las fuerzas de seguridad del Estado ante las fuerzas de seguridad del Estado sobre esta definición de antisemitismo. Lo que quiere decir que cuando estamos en las calles y un policía o quien quiera que sea que esté por ahí nos tiene que tener algún tipo de intervención contra nosotras, en su cabeza esto es lo que resuena. Por tanto, es algo complejo. Más complejo todavía cuando los procesos penales que muchas de nuestras compañeras están sufriendo en las acciones por solidaridad con Palestina hechas en el Estado español también, se las acusa por Fiscalía de crímenes de odio. Crímenes de odio que ahora mismo no tienen base, pero que si se definiera esta forma de antisemitismo como tal, sí tendrían base. Entonces, no es simplemente una cuestión mediática, no es simplemente una cuestión política, que también lo es, pero es también una cuestión penal. Entonces, esto por un lado, como más específico de la cuestión palestina, y por supuesto la cuestión de la ley Mordaza y de esta nueva moda de identificación de organización criminal a cualquier organización que realmente ponga el dedo en la llaga del sistema. Ahí estamos todas. Nosotras no somos consideradas por ahora como organización criminal, pero realmente es una tendencia represora del Estado que está ahí y sobre la que hay que poner el cuerpo también, porque efectivamente la lucha palestina es
por la liberación de Palestina del río al mar, por la vuelta por el retorno de los refugiados y de la diáspora, pero también es una lucha antifascista, porque lo que estamos viendo ahora mismo es una estructura y un sistema internacional fascista que está perfeccionando sus formas de reprimir. Respecto a lo que me decías antes de la cuestión del racismo, es que creo que no se puede diferenciar lo que es el sionismo de racismo, primero porque el sionismo es una lectura racista y supremacista a nivel político, por tanto, en sí mismo es una ideología política racista. Pero es que lo vemos en cuestiones muy específicas, ¿no? Pues lo que hablaba Ghassan sobre la vinculación de la tecnología israelí o de la tecnología producida en los territorios ocupados en nuestras fronteras. Es una ideología de destrucción de todo el diferente. En nuestras manifestaciones se hacen perfilados por base racial. La última manifestación que se hizo enfrente de la embajada sionista, a todas las personas a las que se les cacheaba y se les pedía la identificación tenían orígenes no españoles o orígenes diversos. Me refiero, es muy claro. En Alemania se ha prohibido poner carteles escritos en árabe, que ya pueden poner simplemente Hurría, pero da igual, está prohibido. Entonces hay un claro tinte racista ahí, ¿no? Y luego, por último, también quería hablar, aparte de toda esta máquina judicial y política también que tiene como objetivo acallar las voces palestinas, sobre todo aquellas voces, como decía Jaldía, que reivindican la agencia política de los palestinos, ¿no? En el sentido de no nos quedamos quietas y no nos vale simplemente visibilizar a las personas palestinas como las víctimas perfectas y las víctimas constantes, sino reconocer su propia agencia. Ahí es donde nos atacan más, ¿no? Y también esto, lo último que quería decir era la estructura también del lobby sionista en el Estado, que es una de las grandes métodos de represión y quizás pues de los menos conocidos para las personas que no pertenecen a los grupos de solidaridad con Palestina, ¿no? En el Estado español se permite que fuerzas de seguridad del Estado israelí ¿cómo se dice? Se hagan investigaciones sobre personas que van a volar a Israel, que van a volar a Tel Aviv. ¿En qué? Exacto, es en todo el mundo, justo. Pero ¿en qué cabeza cabe que las fuerzas de seguridad de un Estado ajeno puedan hacer screenings de tu población y de la población palestina que quiere volar para allá, o de la población, quien sea, que quiere volar para allá? No hay otro ejemplo. El lobby sionista también actúa a través de una plataforma que se llama COM, que está en vinculación también con NGO Monitor a nivel internacional, que se dedica a sacar fotos, nombres, perfiles y perseguir, difamar y vulnerar la privacidad de activistas palestinas constantemente. Y aquí nadie dice nada. Entonces, otros supuestos medios de comunicación o plataformas comunicativas como K-Diario beben de esta información para intentarles destrozar la vida con campañas de difamación a personas activistas, que suficiente tienen ya con haber sido expulsadas de su tierra y con que además por su actividad política en el Estado español no puedan volver a pisar esa tierra. Por tanto, lo que nos parece que es un entorno político muy favorable para las posiciones pro-palestinas, muy favorable para la salida a la calle, para las reclamaciones, no lo es tanto, se sustenta en un sistema represivo bastante profundo que actúa a muchos niveles y que puede actuar a más niveles todavía porque siguen intentándolo, y ante los que tenemos que estar bastante vigilantes y seguir todas pues acuerpando a las compañeras que ya han sido multadas o entradas en procesos penales o lo que quiera que sea, o difamadas, pero también oponiéndonos a ese avance del sistema represor que trae con él el régimen sionista, ¿no? Pues muchas gracias, Miriam, por toda la información que nos has dado, pero sobre todo también por ese retrato que comentaba también, ¿no?
de ese sionismo criminal y de esa protección mediática con la que cuenta. Y quiero terminar precisamente con Ione, que me quedan muchas preguntas en el tintero, pero cogiendo un poco ese hilo del que comentaba Miriam y preguntándote también, Ione, ¿qué significa para Occidente que crezca el apoyo a Palestina y qué significa también en términos políticos, ¿no?, y domésticos aquí, y qué debe hacer la izquierda en estos momentos? Muchas gracias. Bueno, unas intervenciones muy interesantes. Yo quería enfocar esta intervención en dos líneas. La primera, creo que no es menor la cuestión mediática, de la que se ha hablado en varias ocasiones, y, digamos, la pelea por el relato. Yo creo que es importante saber que Israel ha gastado ingentes cantidades de dinero en extender durante décadas, yo creo, así a ojo, por lo menos dos mensajes que yo creo que han calado y que se repiten de manera sistemática en los grandes medios de comunicación. El primero, que Israel es una democracia homologable a las democracias europeas. Esa es una mentira que han reiterado una y otra vez y que repiten como papagayos todos los altavoces en Occidente, digamos, desde los partidos que les apoyan y las estructuras organizativas que les apoyan, y que hay que combatir. Yo creo que esa idea es importante desmontarla. Es imposible ser una democracia homologable a una democracia europea cuando estás ocupando un territorio y además además de ser una potencia ocupante, estás masacrando a todas las personas que están en ese territorio, y has generado, como decían, un Estado militar en el que incluso mucho antes del 7 de octubre la vida es absolutamente insoportable y está militarizada, con los checkpoints, con las detenciones ilegales y sin ningún motivo y por causas administrativas, incluso de niños y niñas. Yo creo que ese mensaje es muy importante desmontarlo y es uno de los que se ha extendido de manera reiterada. Y luego yo creo que también es importante denunciar el ejercicio de pinkwashing y de lavado de cara feminista, digamos, y LGTBI que ha hecho el Estado de Israel en muchísimas ocasiones, a través de artistas, a través de festivales, a través de su participación también, por ejemplo, en Eurovisión, pero que le ha permitido mandar un mensaje al mundo como de democracia abierta, Estado abierto, Estado feminista, cuando no hay nada más antifeminista y más contrario, ¿no?, a los derechos que defendemos que convertir la vida de toda una población en absolutamente invivible, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener claro que sin todo el aparataje mediático y todo el soporte mediático sería imposible que Israel hubiera hecho todo lo que ha hecho a lo largo de estas décadas sin cómo se han repetido esos mensajes. Es muy evidente también en todo lo que vimos después del 7 de octubre, en el que, como denunciaba Teresa Aranguren, si lo recordáis, en un acto hace unas semanas, el ejército israelí había dado orden de que el marco mediático con el que se contara lo que estaba pasando era guerra Israel-Hamás, que es guerra contra el terrorismo, cuando precisamente ese marco es lo que facilita y lo que permite la despersonalización, el señalar a las personas palestinas, que yo creo que esto, en línea con lo que estaba comentando el profesor desde un punto de vista más sociológico, de cómo lo que él llamaba las ciudadanías, las poblaciones excedentes, tienen que ser reprimidas, ¿no?, eliminadas. En este caso yo creo que es un ejemplo muy similar, ¿no?, y lo vemos clarísimamente también con la población palestina. Entonces yo creo que el ser capaces de darle la vuelta al relato, ahí hay que poner muy claro encima de la mesa, y quiero felicitar desde aquí, agradecer, no sé qué palabra utilizar, el trabajo que han hecho muchos periodistas freelance, muchos fotoperiodistas que se están jugando la vida permanentemente en la Franja de Gaza, para que nosotras sepamos lo que está pasando. Es decir, que, no sé, o sea, yo sigo un montón de cuentas de periodistas palestinos y palestinas que se están literalmente jugando la vida para poder contarle al mundo lo que está pasando. Sí, creo que sin el papel de las redes sociales habría sido imposible que se generara ese movimiento masivo, digamos, de solidaridad, y es muy de agradecer, o sea, como que no es
no es casualidad que los periodistas hayan sido literalmente, que han ido a buscarlos a sus casas y literalmente eliminados a propósito, porque es esa voz la que ha generado, es ese aislamiento mediático lo que ha permitido a Israel hacer durante todas estas décadas lo que ha hecho, y ha sido la capacidad de las redes sociales de darle la vuelta a ese relato lo que creo que también ha calentado el movimiento de solidaridad con Palestina y que tiene que seguir haciéndolo, ¿no? Eso por un lado, como el papel de los grandes medios, y creo que no es casualidad tampoco la estructura de propiedad que tienen los medios de comunicación en muchos lugares, por ejemplo en Argentina, en Estados Unidos, en Francia. Creo que explica en gran medida también todo cómo ese relato general permite luego la criminalización también de los movimientos de solidaridad y todo. Y luego, por otro lado, creo que es muy importante, la mejor manera de que la criminalización no funcione es que seamos muchas. Siempre ese es el objetivo. Nosotras aquí hay muchas compañeras de Podemos. Creo que una de las cosas que nosotras hemos aprendido bien, a una escala evidentemente incomparable, ¿no?, pero que nos ha quedado claro en esta década, es que el objetivo cuando tú quieres cambiar las cosas es dejarte sola. Es que te quedes solo, que te quedes sola, que seas muy poquitas personas las que en última instancia defienden las transformaciones, defienden los cambios, para que sea muy fácil criminalizarte y reprimirte. Por eso yo creo que el objetivo tiene que ser más. Cuantas más seamos, cuanto más solidaridad, cuanto más movilización, cuantos más frentes les abramos en las universidades, en los centros de trabajo, en los medios de comunicación, en el Congreso, cuanto más seamos y más mensajes lancemos, más difícil es criminalizar y perseguir un movimiento, ¿no? Yo creo que es muy mala señal que a una persona que lo único que está haciendo, como el profesor, es dar testimonio de lo que él personalmente ha visto, del uso de armas químicas, de la absoluta ignorancia del derecho internacional humanitario más básico. Yo recuerdo perfectamente cuando, precisamente en el ataque al primer hospital, yo tenía una entrevista por la mañana en televisión, y recuerdo que hubo, yo creo, diferentes criterios dentro del Estado sionista sobre qué iban a hacer con el ataque al hospital, ¿no? Y hubo una parte que intentó salir a desmontar que estaban atacando hospitales y a contar que en realidad había sido un autoataque de Hamas. ¿Os acordáis de aquello, no? Y entonces a mí me discutían en la televisión cómo sabía yo que había sido Israel. No sé, amiga, date cuenta, ¿no? Pero en realidad lo que primó, que es lo que quería explicar, lo que ganó, en la posición que ganó dentro del Estado sionista, fue defender que se podían atacar hospitales. O sea, lo que ganó es el relato por decir que son sitios donde se están refugiando terroristas y entonces se pueden atacar hospitales. Y eso mueve la línea roja hasta un lugar que hace que todo lo que es aceptable en términos humanos, todo lo que nos hemos contado a nosotras mismas que ya no se puede hacer, de repente se mueve y de repente se puede asesinar niños y niñas, de repente se puede atacar un hospital, de repente la UNRWA es también acusada de terrorismo. Y, por tanto, en el momento en el que todo eso es lo que ellas hacen es correr todo el relato y todo lo que es posible, de una manera que hace que después la defensa de los derechos humanos es mucho más difícil, porque si ya ha sido posible contra los palestinos y las palestinas, entonces ya se le puede hacer a todo el mundo, ¿no? Yo creo que no es casualidad que hayan sido los países del sur quienes hayan levantado la bandera más contundente contra el Estado de Israel. Colombia, Chile, Brasil, quienes estén rompiendo relaciones diplomáticas, quienes hayan dicho, ¿no?, como en el caso de Gustavo Petro, ¿por qué no mandamos fuerzas de paz para asegurar que entra la ayuda humanitaria, ¿no? Nosotros lo hemos dicho también, ¿para qué están los cascos azules si no es para asegurar que las zonas seguras son zonas seguras y para que entre la ayuda humanitaria? Vamos, no sé, digo yo, que son cosas de puro sentido común, si aplicara el sentido común, que en este caso no opera. Y yo creo que eso es importante, bueno, que reivindiquemos, ¿no?, el papel de los países del sur, el papel que decían las compañeras de que los pueblos puedan defender en primera persona su identidad, su agencia, su capacidad de llevar adelante sus luchas. Y, por último, y ya termino,
volver a destacar la importancia de romper el silencio, ¿no? El silencio siempre es cómplice, como dice siempre Irene, es cómplice de las injusticias, es cómplice de las mayores atrocidades, y por eso no podemos permanecer en silencio. Es imprescindible que cada una haga todo lo que pueda hacer, que cada una no deje ningún esfuerzo por hacer para poder darle la vuelta a esta situación, que yo estoy convencida que lo vamos a lograr, porque estamos generando, yo creo que no es casualidad que haya mucha gente joven que se está movilizando con esta cuestión, porque en realidad es un síntoma, la cuestión palestina es un síntoma de que el mundo no funciona, como estaban diciendo las compañeras, de que se criminaliza, al que señala la injusticia se le criminaliza, al que trata de construir un mundo más seguro, un mundo en el que se respetan los derechos humanos, se le persigue. Y frente a eso, tenemos que decir que somos una mayoría la gente que queremos un mundo en paz, un mundo en el que los pueblos convivan en paz, en el que se respeten los derechos de todas las personas, que parece simple, pero en realidad ahora estamos en un momento muy ideológico y en el que hay que recordar lo esencial y hay que volver a la raíz de lo que somos y de lo que queremos ser como humanidad, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias al profesor por acompañarnos en la mañana de hoy, a las compañeras, a Miriam y a Jaldia, y cuando queráis esta es vuestra casa. Pues os vamos a pedir un ejercicio de concisión, porque tenemos un avión que tomar. No nosotras, el doctor. Nosotras nos quedamos por aquí. Pero tenemos, como os digo, 6 minutitos. Entonces, si os parece, vamos a priorizar las preguntas a Ghassan, ya que se tiene que marchar. Y os rogamos concreción para poder escucharle un ratito más antes de que clausuremos. Hola, voy a procurar ser brevísimo. Bueno, aquí bastantes me conocéis, ¿no? Entre otros aquí mi querido tocayo, que se llama exactamente igual que yo. El primer apellido y el nombre de pila. A ver, dos cosas. Una, hay una cuestión que se está diciendo desde Izquierda Unida, ¿eh? Se metió la pata hacia la altura del mes de enero. Yo tengo, junto con Jaldia, el privilegio de haber estado en un acto en el que una de las ministras del Gobierno planteó que no se estaban mandando armas a Israel desde el 7 de octubre. Esto hay que desmentirlo, porque es lo que está diciendo el PSOE, mintiendo a la población y mintiendo a sus propios ministros. Desde el 7 de octubre no se aprueban nuevos envíos de armas ni nuevas compras de armas, pero se están ejecutando ventas y compras aprobadas anteriormente. Y hay informes de Amnistía Internacional o del Centro de las de Cataluña que dicen con claridad que se podrían paralizar esos envíos o esas compras a pesar de estar aprobadas el año anterior o el anterior. Me explico, ¿no? Lo segundo, una cosa que probablemente ha pasado desapercibida para la mayoría de la población, pero que al menos para los que estamos en ONGs que trabajamos en Palestina es importantísimo. Una de las represalias que va a hacer Israel contra el Estado español es en realidad contra la población palestina, y es que el consulado de España en Jerusalén Oriental no pueda atender a la población palestina. Esto significa, por ejemplo, que una ONG como la mía, que se llama Paz Ahora, mi ONG no, en la que estoy, que se llama Paz Ahora y que trae niños y niñas de Palestina al programa Vacaciones para la Paz, que es similar al de los niños saharauis, no podrán traerlos porque no podrán tener un visado expedido por España, porque no les podrán atender. Esto es terrible y desde el Parlamento, los que podáis, deberéis denunciarlo. Muy buenos días. Si queréis, recogemos también la de los dos compañeros más. Concreción, por fin. Hola, buenos días. Lo primero de todo, muchísimas gracias por este acto. Muchísimas gracias al doctor Ghassan Abusita por esta labor de difusión. Junto con mi compañera, yo soy profesor de la Universidad Complutense, somos miembros de la Red Universitaria por Palestina. Me gustaría muy brevemente, en un ejercicio de concisión, llamar la atención, por un lado, al academicidio que se está produciendo. ¿No? El doctor Abusita hablaba de la destrucción sistemática del sistema sanitario de Gaza. Creo que también hace falta llamar la atención sobre la destrucción sistemática que se está produciendo de los centros de conocimiento y de educación en Gaza. No hay ahora mismo ninguna universidad, o todas las universidades existentes en Gaza ahora mismo han sido o destruidas o dañadas, así como
miles de profesores y de estudiantes asesinados o heridos. Con ello me gustaría, y paso casi a la pregunta, bueno, desde las universidades tenemos un ejercicio de reflexión sobre la responsabilidad que tenemos, por un lado, las universidades como centros críticos, proactivos en este intento por detener el genocidio, por alterar el statu quo de opresión y de apartheid que se está viviendo en Israel, y también sobre la responsabilidad de las distintas instituciones y empresas que colaboran en este mismo mantenimiento del statu quo. Es por ello que desde la red de Universitaria por Palestina estamos trabajando por tratar de romper las relaciones con las universidades, con las distintas universidades israelíes, por romper las relaciones con todos aquellos proyectos europeos en los que colaboran empresas israelíes, y por cesar las relaciones con las propias empresas españolas que también colaboran. Me gustaría conocer la opinión del doctor Abusita y sobre todo las recomendaciones que podría realizarnos sobre cómo continuar esta lucha que estamos llevando a cabo. Muchísimas gracias. Me gustaría preguntar, ¿y qué pasa con los países árabes? Ahlan wa sahlan. No, por favor. Quería saber si en su opinión se están cerrando el último capítulo con Palestina de 500 años de colonización occidental por asentamiento de colonos, no solo en el mundo árabe, en otros espacios del planeta. Gracias. So, with regards to, con respecto a la pregunta sobre las universidades palestinas y las instituciones palestinas, creo que el siguiente paso tiene que ser utilizar el Tribunal Internacional de Justicia, su dictamen, también la orden de detención, para acudir a las instituciones y, digamos, abrir un procedimiento por complicidad contra cualquier institución que tenga algún papel en este genocidio. Y no solo hay que llevarlo a un tribunal internacional, sino también a un tribunal nacional. Este es el siguiente paso. Tenemos que sacar ejemplos de estas instituciones, porque estas instituciones están llevadas por abogados que hablan de rendición de cuentas. Y si temen que la colaboración con la universidad israelí se va a convertir en un problema, quizá van a detener este lazo, esta colaboración, porque el peso, el coste es demasiado alto. Con respecto a los estados árabes, hay estados que están trabajando de manera activa con los israelíes en nombre de los estadounidenses, o que están totalmente ausentes en el campo. Así que no creo que los regímenes árabes sean un estándar que nos deba guiar. Y la última pregunta. Sí, perdón. Sí, mi preocupación es esta. Sabemos que la relación entre el colonialismo de colonos y los autóctonos siempre ha estado determinado por la eliminación, por la lógica de la eliminación. En Palestina, esta lógica de eliminación se ha expresado como expulsión, utilizando medios de genocidio, pero bueno, no genocidio en sí mismo hasta ahora, sino la masacre y la separación. Esta guerra es un Rubicón donde realmente esa eliminación ha pasado a una fase de genocidio, y lo que sabemos de otras experiencias de colonialismo de pobladores es que cuando el colonialismo de pobladores se torna genocida, ya no hay marcha atrás. Lo que se ha hecho en Gaza se va a hacer en Cisjordania, lo que se haga en Cisjordania se va a hacer también en otras regiones, porque esta es la naturaleza de las cosas. Esta es la naturaleza del impulso genocida dentro del colonialismo de pobladores. Por otro lado, el movimiento sionista ha utilizado ya todas sus cartas
y ahora ha utilizado el genocidio. Volviendo a lo que ha dicho Khalida, el pueblo palestino no solo ha sufrido el genocidio por 7 meses, sino que ha estado atrapado, han abortado el intento de limpieza étnica, negándose a abandonar su tierra, que sigue habiendo un montón de población en el norte. Lo vimos cuando Israel atacó Jabal, que sigue lleno de gente. Y una gran parte de esto tiene que ver con la fortaleza y la resiliencia de las mujeres palestinas que han mantenido sus familias en sus lugares, en sus hogares, que han defendido sus familias y siguen defendiendo sus familias y su tierra. Por esto, y el motivo por el que el ejército y el establishment bélico israelí, por el motivo por el que no quieren poner fin, porque lo ven como su última carta. Y si la detienen, va a haber una implosión después de esta guerra. Bueno, pues ahora sí que sí vamos a clausurar para que nadie pierda el avión. Muchísimas gracias a todas y a todos por venir aquí y dejarme 30 segundos yo solo. Ha dicho Ione que hay que atreverse a romper el silencio y que para romper el silencio necesitamos ser muchas y no dejarnos solas, nunca más solas. Así que nunca más solas. Gracias Miriam, gracias Jaldía, gracias doctor, profesor, y nos vemos en las calles. Very interesting.